programa de hoy vamos a estar recibiendo a Pablo Cayani, maestro y presidente, Nobel presidente de la Asociación Nacional de Educación Administración, de la Administración Pública de la Educación, ¿no? Administración Nacional. ¿Y yo qué dije? ¿Asociación? No, puede ser, ¿viste? No, es una administración. De la ANEP, Pablo Cayani, que nos va a visitar en el día de hoy. O sea, recibimos un administrador. Recibimos una jerarquía del país también, Okay. Director ente autónomo, convenio del Senado, lo decíamos en el desorden del día, que fue votado las veñas por el Senado del Parlamento este año, este mes, esta semana de hecho, y te queremos agradecer muchísimo por haber venido en el día de hoy. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, un gusto poder estar acá. Muchas gracias por venir en esta semana que la has tenido movida. Es una semana movidita, ha sido un mes movido, un mes o más. 2 meses, pero sí, efectivamente esta semana el Senado votó las veñas. Está faltando un ganchito del Consejo de Ministros y ahí terminamos de asumir formalmente con Carolina Payas y Elvia Pereira en Codicen. Exactamente. Maestro, docente del Consejo de Formación en Educación, dirigente sindical en su momento también, ¿no? Bueno, militante sindical, está bien, viste, humildad, humilde. La gente acá en humilde, junto con Carolina Payas y Elvia Pereira van a estar asumiendo la conducción de lo que va a ser la ANEP para este periodo. Y viste que hoy estamos hablando mucho de las niñeces, las infancias, las cosas a aprender y a poder desarrollar, y nos parecía como hermoso poder contar contigo para poder empezar a ver de la educación que se viene a futuro. Esa era la consigna de hoy, y es como con eso veremos cómo arranca este nuevo proceso, esta nueva administración en la ANEP. A ver, en educación, más allá de a veces los berrinches que hay en la conversación pública, digamos, las escuelas se abren a las 8 de la mañana, a las 7:30 de la mañana en los centros de media, y todos los días los docentes y los estudiantes van a que acontezca la magia, más allá de quien administra, y la administración que asume con la perspectiva de que eso pase y pase mejor. Y eso implica, digamos, salir de la lógica esta a veces media beligerante de la conversación política en materia de educación, y asumir una cosa que a veces es difícil de transmitir, digamos, para la conversación pública, que es en educación las mejoras son acumulativas, son lentas, y tienen que ver con procesos largos, y eso implica que nosotros asumimos después de una administración que tuvo aciertos y tuvo errores, hay cosas con las que estamos de acuerdo, hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero básicamente hay que reconocer lo bueno para poder seguir avanzando. Digamos, en educación no existen esas cuestiones de cambios abruptos, ni nada que se le parezca. De hecho, el proceso de transición está dando cuenta de eso, más allá de las diferentes sensibilidades. Estuvimos todos mirando un poco cómo era el inicio de clases, nosotros viendo a ver qué nos tocaba a nosotros para resolver cuando entráramos, las autoridades salientes intentando que las clases inicien lo mejor posible. Entonces, y más allá de cuál sea el resultado, digamos, hay una lógica que, si uno mira en el resto de los lugares del Estado donde hubo transiciones, no tuviste como estas conversaciones. Y creo que eso habla de la especificidad de lo educativo, y poder reconocerlo y traerlo a la conversación pública implica ya estar en un punto mejor de partida de aquel de, bueno, los problemas tienen que ver con los que están adentro de la educación, que fue un punto de partida del gobierno anterior. Muy bien. ¿Cómo encontraron entonces así a la ANEP? Bueno, la vamos a terminar de encontrar. La están descubriendo. En la información que tenemos, hay un conjunto de cosas que preocupan, no vamos a decir que no, digamos, entramos debiendo plata, es decir, hay unos 1.500 millones de pesos de sobre ejecución, eso es un 1,5 puntos, capaz que un poco más de lo que es el presupuesto de la administración. Eso está asociado fundamentalmente a salarios, entonces eso tiene su complejidad, es decir, no es que se compraron muchas hojas, sino que, bueno, porque en ese caso las dejas de comprar y está resuelto el problema.
Después hay un conjunto de cosas que tienen que ver con el inicio de cursos, con algunas dificultades, sobre todo en los tramos de séptimo y lo que sería primero, segundo de bachillerato. Ahí hay un conjunto de cosas para resolver, que básicamente es juntar al botija con la silla, y que además no quede en grupo superpoblado. Y después hay un conjunto de cambios que trajo la transformación curricular, que sabemos que van a tener una serie de dificultades porque es el primer año que se implementa. Exacto. En bachillerato, y bueno, hay que trabajarlas de manera de preservar a los estudiantes y a los docentes, y habilitando espacios de conversación y de participación para resolver algunas cuestiones de lo que está allí. Después entendemos que es un año de elaboración del presupuesto, y hay un conjunto, digamos, de demandas de la ciudadanía sobre lo educativo y de acuerdos, en definitiva, ¿no?, que van a llevar mucho trabajo, digamos, desde lo que tiene que ver con la vinculación a la educación en la primera infancia, con la generalización de los 3 años. Falta un piquito de gurises todavía en vincularse al sistema educativo. Lo que tiene que ver con la extensión del tiempo pedagógico, digamos, un compromiso muy fuerte de avanzar mucho en esto. Lo dijo Orsi, fue uno de los compromisos de Orsi. Lo dijo el presidente, y nosotros tendemos a hacerle caso al presidente, pero además es una cuestión que tiene que ver con la integralidad del currículo, con un conjunto de cosas que tiene que estar en lo educativo hoy, y que es una construcción de la política pública a largo plazo, pero además es una necesidad en términos de cuidados. Es decir, cuando discutimos estas cosas, estamos discutiendo las posibilidades de las mamás, los papás, de saber que los botijas están ahí en la institución educativa, y por lo tanto se puede trabajar, se pueden generar otro conjunto de cosas, y después algunas cuestiones que tienen que ver con los debates más de cara al futuro, ¿no? Sí. Esto de la generalización de lo terciario universitario, que implica también el bachillerato, la inequidad de aprendizaje, es decir, sociedades mejores implican que los aprendizajes los logren todos los gurises, y después algunos temas que efectivamente lo educativo tiene que abordar, porque están en discusión en el arreglo social, ¿no? Desde los temas ambientales, los temas de igualdad, la inclusión, el tema migrante, y un conjunto de cosas que cuando uno mira es un desafío para las sociedades de la actualidad, más en América Latina, pero además es un desafío que no está exento de grandes debates. No, claro. Y lo educativo tiene que ver de qué manera construye, digamos, esa ciudadanía que se va a necesitar para afrontarse a ese mundo. Abriste pila de puntas, maravilloso, como introducción me parece fantástico. Me gustó esto que planteabas de la educación como el núcleo fundamental para poder resolver problemas sociales, ¿no? Es uno de los actores. Ahí la pregunta en realidad tiene que ver cuánto le cargamos para vos a la educación, que tiene que ver con lo que corresponde, y cuánto en realidad tiene que ver con esto de lo va a resolver la educación porque nadie más va a poder. Bueno, ahí el tema siempre es complejo, ¿no? Si te distraes, trabajamos educación vial, educación ambiental, educación financiera, depende del lío que haya en las noticias, qué tiene que hacer la educación. La ESI, según lo que estábamos hablando ahora. No, pero la ESI ya sí, no es una cuestión que vaya y venga, ¿no? Más consagrada. Es una cuestión que tiene que ver con un conjunto de derechos que tienen las infancias, y que además en el sistema educativo es un debate que no es... Llegó mucho antes que la agenda de derechos. Sí. De hecho, ¿no? Desde el principio del siglo XX, las maestras plantean temas de educación sexual. Sí. Pero sí, efectivamente hay que ver de qué manera lo educativo efectivamente es lo curricular, los programas, lo que se pide al sistema educativo es la que la sociedad entiende que nuestros gurises tienen que saber y aprender al transitar por el sistema educativo, y eso es un recorte de cosas. Es decir, toda la cultura de la humanidad, la ciencia, el arte, etcétera, y las necesidades no entran. Hay un recorte de cosas que efectivamente hay que hacer. Ese es un recorte que formula la ciudadanía, no lo formulamos ni las autoridades, ni los docentes, ni las familias, ni las iglesias, ni los sindicatos, ni los patrones, sino que es un conjunto de el nosotros en la actualidad,
pero a la vez el sistema educativo es el lugar donde encontrás a 700.000 pibes todos los días. Y si no los encontrás ahí, los encontrás en la casa. Pero no hay otro espacio con la expansión territorial, con la frecuencia cotidiana, es decir, porque cualquier otro espacio que vos pienses para las infancias y las adolescencias, con frecuencia diaria y con una ubicación en el espacio como para juntar a ese individuo con algo, un servicio, una cosa o lo que vos quieras que sea ese algo, es fantástico. ¿Qué es lo que tenemos que lograr desde la política pública? Bueno, que eso no entorpezca lo que efectivamente tiene que hacer el sistema educativo y solo el sistema educativo hace. Ahora, que el sistema educativo esté en campañas de vacunación, que el sistema educativo esté en lo que la política pública necesite para mejorar el ejercicio de derechos de los gurises y su familia, yo creo que es un debate interesante en términos de definir los límites, no de definir si tiene que pasar o no. Y después, afortunadamente, cada vez estamos más en discusiones de garantizar derechos y menos en discusiones de asistencia. De asistencia en el término de asistencialismo. Es decir, ¿no? El tema alimentación, hace unos años se discutía, bueno, si era función o no de la escuela alimentar. Bueno, una escuela que tiene un botija 7 horas y media y no lo alimenta, probablemente sea para la justicia penal esa escuela, digamos, ¿no? Porque, digamos, los seres humanos tendemos a comer cada tanto. Bueno, dicen por ahí. Y a necesitar de la comida para poder formarnos. Bueno, pero ahí hay una política pública, y esto es lo relevante, de que efectivamente hay una responsabilidad de la política educativa en la alimentación, y esto implica no definir que no es solo una responsabilidad de la familia, ¿no? Cada uno podría llevar su tupper de una famosa empresa de helados con sus huevos duros y su pancho y se está alimentando. Bueno, no, hay una política pública que tiene 100 años en el país, que implica que hay alimentación en las escuelas, supervisada por nutricionistas, pagada por todos los uruguayos, o sea que hay que cuidarla, hay que rendir cuenta, y creo que esto es parte de las ganancias de mirar la política educativa como un proceso acumulativo y de mediano plazo. A mí hay algo que siempre me sorprendió respecto a esto, es los gurises en la escuela comen, en la universidad a nivel terciario existe la beca comedores y la beca alimentación, pero en secundaria o en educación media ese respaldo que aparece en las escuelas de los comedores no está. Muchas veces hay un tema de los gurises no dejan de acceder a morfar porque ya egresaron de la escuela, lo cual es algo que buscamos. Y cuando llegan a educación media no encuentran ese mismo servicio que sí tenían garantizado en la escuela. Ese es un desafío que les parece que en este periodo tendríamos que avanzar. Se plantearon el tema de las 70.000 becas, se plantearon como varios esquemas de respaldo para las trayectorias educativas. Pero bueno, esto de que la panza ruge y si me ruge la panza poco voy a poder pensar, ¿cómo lo ven? A ver, en lo que viene sucediendo es que hay en el entorno de unos 11.000 estudiantes de media que reciben alimentación o por la propuesta educativa, es decir, porque están en propuestas que tienen extensión del tiempo, o porque van a las escuelas porque están en una situación muy vulnerable con respecto al tema de acceder a comida. Acá tenemos un conjunto de acuerdos que han planteado desde la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza hasta el anterior presidente del CODICEN el tema alimentación en media. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que avanzar en términos de alimentación en media asociado a propuestas educativas, pero asociado a la asistencia de los gurises. Acá tenemos algunas cuestiones para resolver, algunas ecuaciones que resolver en términos de cómo se financia, ¿no? Esto va contra el impuesto de primaria, el impuesto de primaria es finito. Y es de primaria, además. Bueno, pero ya tiene alguna otro alcance, normativa que permite estirar la frazada. Cambien el nombre, ¿no? No, pero creo que ahí estamos en un tema donde tenemos acuerdo porque los gurises están pasando mal. Sí, claro. Pero además, en un país que nace en poco más de 30.000 gurises por año, no nos podemos dar el lujo de que en la primera infancia, que suceden todas unas cuestiones vinculadas al desarrollo de la cabeza y de un conjunto de cosas, pasen mal, y en la segunda ventana de oportunidad que hay en la vida, que es la adolescencia, también pasen mal. Entonces, la política pública tiene que resolver eso, y esto tiene que ver con lo que puede hacer el sistema educativo, tanto en términos de alimentación como lo que se puede hacer en términos de
protección social a través de MIDES, INJU, INDA, etcétera, etcétera, intendencia, municipio. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, el tema básicamente es que esto nunca se pensó en media. Y de hecho se empieza a pensar a partir de que empiezan a haber propuestas de tiempo extendido. Y por lo tanto lo que hay que mirar es cuáles las condiciones de infraestructura que se necesitan para que esto pase y en qué centros pase. Es decir, no es para todos los centros de media, es para los centros de media que tengan extensión del tiempo, que estén en zonas más vulnerables, y ahí hay que juntar esto de el tipo de formato de edificio con la posibilidad de tener un comedor y una cocina. En esos ensayos estamos en términos de la planificación de eso. Se va a requerir alguna obra de infraestructura y se va a requerir además lo más importante, que es los gastos de funcionamiento. Yo creo que con lo que se ha hecho en primaria durante tanto tiempo y con lo que se ha hecho ya en los centros de media, tanto en las UTUS como en los liceos, tenemos una buena base como para decir que es posible hacerlo y es posible resolver esto, que es una cosa que duele. Sí, claro. Es una estrategia entonces diseñada interinstitucionalmente, pues nombrabas al INDA, nombrabas al MIDES. Es Bueno, es una expresión de MIDES. deseo para una estrategia. No, Pero esto ya pasa, digamos. A ver, las intendencias tienen un conjunto de acciones que tienen que ver con esto. El INDA y la Intendencia de Canelones, por ejemplo, tienen un comedor estudiantil en Las Piedras. Es decir, la refundación No, es pararte sobre lo que había para es poder pararnos ampliar. sobre las buenas experiencias para poder ampliar y poder abarcar a esos gurises que básicamente están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Midas por ingreso, midas la multidimensional, medilo como quieras, pero el plato de comida va a tener que estar. Eso me parece como sustantivo. Sí. Yo tenía en esto. Perdón, iba porque están escribiendo en el chat sobre una de las preguntas que tiene que ver con esto de las escuelas de tiempo completo. Si se tiene en cuenta de qué manera influye en la economía de las mujeres jefas de hogar las escuelas de tiempo completo y, bueno, el servicio. Y que morfen. Ahí. Y que los gurises puedan comer realmente. Es que una de las cuestiones que resuelve la extensión del tiempo son los cuidados. Y está muy claro, digamos, que los cuidados son el primer desafío sobre todo de los hogares monoparentales. Es decir, porque digamos, cuando hay arreglos de cuidados que permiten como sostener otro tipo de escolarización, ¿no? Las más clásicas de 4 horas, ¿no? Con otras actividades, etcétera, fantástico. Ahora cuando digamos, vos querés colocar la integral del currículo, 4 horas no te da. Cuando querés colocar, digamos, algunas otras cuestiones en términos de lo educativo, 4 horas no te da. Pero además cuando empezás a mirar que tenés cada vez un conjunto más importante de maternidades o paternidades que son solas, bueno, efectivamente tiene que haber una política de cuidados. La educación tiene algo para aportar en ese sentido. Ya que estabas hablando de números, en el programa del Frente Amplio se habla de alcanzar el 6+1 para la educación. Es una discusión todavía muy temprana. Se ha hablado, no sé, en la interna del partido, se ha hablado con O'Donnell, con el presidente, etcétera. ¿Tenés novedades? Estabas hablando de dónde vamos a sacar mano para llegar a... Es el único número que aparece además en el programa del Claro. Frente Amplio. El 6,1. 3 veces. Sí, por la duda. Educación. Todavía no ingresamos, pero lo que hemos conversado, digamos, porque acá hay un proceso que se dispara, que es el de la rendición de cuentas que hay que presentar del año anterior, es decir, de la administración anterior, y después hay que presentar el presupuesto. Lo que se va a trabajar es con la hipótesis de alcanzar en el quinquenio los compromisos programáticos en términos de no solo de inversión, porque ahí hay una cuestión que es concreta, que es, bueno, cuánto se invierte, sino en qué se invierte. Y el programa es bastante ambicioso. Es decir, duplicar las propuestas de tiempo completo, tiempo extendido en inicial, primaria y media, es duplicar la inversión por estudiante. Hablando, Sí. ¿no? Hablando sencillito, de donde se gasta 10, gastar 20. Exacto. Entonces, esto requiere en algunos lados infraestructura, en otros lados mejora de la infraestructura existente. Hay un conjunto de cuestiones ahí a resolver
que es parte de las tareas que se inician con los equipos técnicos apenas asumamos. Bien. Una cosa que aparecía también en el programa en clave de esto es la elaboración de una estrategia nacional de educación, ¿no? Es como un planteo de, bueno, vamos a pensar a largo plazo, salir en esto de mantener como una política de Estado, la política educativa, y que no dependa solamente del gobierno de turno o las autoridades de turno. Y acá me parece que leyendo el programa y releyendo algunas cosas, esta estrategia, ¿cómo la están pensando? ¿Está atado también a lo que va a ser el Congreso de Educación? ¿Va a ser el Congreso de Educación el disparador para pensar esto? Además ahí hemos revisado varias entrevistas tuyas antes, que la gente, que es políticamente vinculante, pero en realidad es más, ¿qué se espera de esta estrategia? Y cómo también, si el Congreso juega un papel ahí, visto que fue una de las grandes críticas y autocríticas que se hizo la fuerza política Frente Amplio en su momento, de el vínculo con el maestro Julio Castro, con los otros dos congresos. ¿Cómo lo ves? A ver, es parte, digamos, de los desafíos de este periodo. Nosotros venimos, digamos, en educación siempre la cosa se tornó muy Ámsterdam y Colombe, ¿no? Tirás cualquier tema educativo y enseguida tenés la barra a un lado, la barra al otro. Y la última administración optó por una cuestión que fue, bueno, la política educativa es una política del gobierno y por lo tanto se hace lo que legítimamente la gente entendió en las urnas y utilizando el principio de autoridad pensó una política que no construyó mucho más allá de lo que pensaba el gobierno. Nosotros creemos que eso es una mala política educativa, es decir, no solo por qué cosas fueron adentro de la canasta política educativa, sino porque ninguna política educativa se resuelve en 5 años. Es decir, exacto, cuando uno piensa en la trayectoria educativa de cualquier niña o niño que entra a los 3 y termina a los 18 de la educación obligatoria, y le pasaron por arriba 3 gobiernos. Es decir, que si tiene que cambiar lo educativo cada vez que cambia el gobierno, no sería por lo menos una buena política que pensara como la globalidad. Entonces, una de las cuestiones que está planteada para este periodo es construir acuerdos sociales y políticos. Nosotros tenemos la experiencia de los acuerdos políticos multipartidarios, tenemos experiencia de acuerdos en la CONAPRO cuando salía la dictadura, tenemos experiencia de acuerdo con la CIDE, y yo estoy contando esto porque, por ejemplo, ahí siempre estuvo la idea del tiempo extendido, tiempo completo, surge en la CIDE, es acumulativa. Entonces, bueno, efectivamente tenemos un conjunto de cosas que necesitamos colocar para llegar a dentro de 10, 20 años, estar donde queremos estar. ¿Sobre qué temas son esos acuerdos? Bueno, creo que eso es parte de la tarea del Congreso, que en definitiva es un espacio de debate ciudadano sobre los problemas de la educación, pero además lo que queremos que haga la educación. Y esto no es menor en tiempos donde los cambios que acontecen en lo técnico-tecnológico, lo ambiental, el arreglo de sociedad, un conjunto de temas, son mucho más rápido que lo que puede cualquier política abordar rápidamente, ¿no? Eficientemente. Entonces, hay un montón de decisiones que se toman en base a los valores de la sociedad y no a la evidencia respecto a. Entonces, los procesos de debate ciudadano, sobre problemáticas o sobre perspectivas que implican un Congreso Nacional de Educación, creo que son el insumo principal para esta estrategia nacional. Voy a poner un ejemplo. Tiene que haber universidad terciario en todo el país para todos los gurises que egresan de educación media cuando egresen todos. Ese es un debate que están dando los países. Sí, claro. Están dando los países porque la sociedad que viene, en términos de los desafíos ciudadanos, pero además en términos del mundo del trabajo, en términos de los problemas ambientales, van a requerir que la ciudadanía tenga unos niveles de formación que no son los mismos que a principios del siglo XX. Cada vez hay más excluidos. Si vos no culminás en los sitios educativos, quedás excluido del mundo del trabajo. Y ahí aparece, cuánto es garantizar el derecho a la educación por parte del Estado, a través de qué mecanismos. ¿No tendrá que resolver el mercado esto? Esto es una respuesta que está muy afirmativa en algunos lugares. Entonces, nosotros creemos que en Uruguay, hay una perspectiva de lo educativo donde lo público es importante, donde la gratuidad es un principio, y donde que lleguen todos también es una valoración social. Pero hay que colocarlo en el espacio de debate ciudadano porque esto después requiere ordenar acciones y recursos para que eso pase, digamos, ¿no? Si no, pues siga. Está bien.
pero esto yo estoy de acuerdo con que eso hay que hacerlo. La pregunta es si tenemos también como las garantías de que van a estar estos recursos. Podemos tener un gran congreso, podemos tener una gran estrategia, pero después viene el Ministerio de Economía y nos dice, calmate, amigo. Chicos, no hay plata. Claro, y ahí largamos como esta historia del movimiento estudiantil, del movimiento sindical, de estar sistemáticamente poniendo la corporalidad para defender un derecho humano que es la educación. A ver, ¿vos me estás preguntando si va a haber luchas en el futuro? No, lucha espero que siempre haya. Porque Eso... no hay nada que se gane por fotosíntesis. No. Entonces... Pero la Muy gente bueno. votó un gobierno para poder tener más posibilidad, para tener más presupuesto para la educación. Fue una de las banderas de la campaña del Frente Es Amplio. que vos fijate que yo estoy muy de acuerdo con que hay que tener más presupuesto para la educación. No te Parate voy a acá, amigo. Parate acá y le decimos, dale, Dale. Lo que sí es claro es que las sociedades destinan recursos a los problemas que quieren resolver. Entonces, si la ciudadanía no entiende que hay un problema en que los gurises no accedan a más propuestas de tiempo completo, o no entiende que hay un problema con que los gurises no accedan a educación en la primera infancia o a una propuesta terciaria universitaria en el interior, por más buenas que sean nuestras ideas, ningún ministro de Economía nos va a dar pelota. Ahora, si la sociedad entiende que eso es importante y por lo tanto está priorizado por encima de otras cosas, X cosas, no voy a mencionar no, nombres. no mencionemos ninguna en pero particular. porque ahora nos hacen contraponer o meto guito en seguridad o te meto guito en educación. Esa es una dicotomía que está En la planteada. medida que nosotros acordemos que ahí tenemos un desafío, es mucho más fácil ordenar los recursos para eso. Es más, las sociedades efectivamente hacen esfuerzos muy importantes atrás de cosas que entienden que son sus problemas. Uruguay mismo ha hecho esfuerzos muy importantes. ¿Qué es lo que da esto? Bueno, un conjunto de políticas que generan un ensanche de derechos. ¿Generan un ensanche de derechos primaverales? No, porque eso implica siempre un avance sobre lo nuevo. Cuando vos mirás el proceso de la escuela pública uruguaya, la primera mitad del siglo XX prácticamente construyó todas las escuelas públicas rurales que existen hasta hoy. ¿Está? Pero eran de barro, y piso de barro, y techo paja. Y las maestras rurales empezaron a denunciar rancherío rural y empezaron a denunciar que la gente no tenía acceso a la tierra. Entonces, eso empezó a movilizar un conjunto de recursos que terminó en un plan gallinal que hizo más de 200 escuelas rurales, que eran escuelas rancho, las pasó a, ¿no? Eso que son las de los techitos curvos de diente, Sí. bueno. Pero también produjo políticas sobre la tierra, como ser el Instituto de Colonización o posteriormente el MEVIR. Es decir, en la medida que vos ensanchás, empezás a tener un conjunto de problemas nuevos que requieren nuevas políticas. Compremos esos problemas. Son buenos problemas a comprarnos. Otro problema, o por lo menos cuestión que nos están preguntando por el chat, es: se desarchivó el proyecto de la Universidad de la Educación. La cara. Miedo. Momento. Fue el chat igual. Fue el chat. En el íbamos a chat, preguntar igual. literalmente, estaba entre ¿Tienen nuestras un productor preguntas. que se llama Chat? Sí, también. Gracias, mamá. Por suerte tenemos la prueba ahí, que dice, No, más abajo, más abajo. un poquito más abajo, ahí va, es el último, dice autónoma y gobernada, ¿verdad? Contanos. Depende de lo... El otro Capaz día- contanos el un otro- poco, para quienes no saben, qué es el proyecto de la Universidad de la Educación. El otro día me preguntó Bordaberry por eso. No sé si es Pero bueno. para el bien o para el mal. Eso es una pregunta. Bueno, veremos qué pasa. En el Senado. Sí, a ver, la formación docente en Uruguay es parte de lo que hoy es el Consejo de Formación en Educación. Ahí hay un conjunto de formaciones, son magisterio, profesorado, educación social, maestros técnicos, Maestro en primera infancia. maestro en primera infancia. Y es una formación que es terciaria, pero no es universitaria. Y desde hace ya por lo menos 2 décadas, en la discusión reciente, pensando en los actores que están más cerca, digamos, pero esto es una discusión que tiene muchas más décadas, está planteado el carácter universitario de la formación en educación. Esto tiene que ver con las posibilidades de poner
la formación en educación en relación con la investigación, con la docencia, con la extensión, con procesos de gobierno universitarios como los conocemos en Uruguay, que esto es en el marco de un ente autónomo y en el marco de colegiados que cogobiernen, y que esto implica no solo actores de quienes ganaron las elecciones, sino pueden ser actores de los órdenes, pueden ser actores del mundo productivo, del mundo laboral. Hay un conjunto de posibilidades allí, y uno de los propósitos es lograr que por fin la formación en educación sea universitaria. Hay que recordar que de esto hay proyectos desde el Guapo Larrañaga, pasando por Bordaberry. Hay una propuesta de Cabildo Abierto en su programa, hay una propuesta en el programa del Frente, hay proyectos del Frente que son los que se desarchivaron. Entonces ahí hay un conjunto de actores de la política que están de acuerdo en esto, pero no están de acuerdo en algunas cosas, porque por eso no sale. Exacto. Por qué eso no hace sale? tantas décadas lo estamos discutiendo. Porque de ITS y todas esas cosas. para crear una nueva universidad se necesitan mayorías especiales. Sí. Los acuerdos multipartidarios hablaban de un instituto universitario de educación y la universidad tecnológica. La universidad tecnológica se aprobó, nació, está nacida ahí, existe, funciona divino. La UTEC está con nosotros en esta habitación. Sí. Le falta un poco de gobierno. La formación en educación naufragó. Allí hay un debate en materia de cómo se gestiona o cómo se gobierna lo educativo. Este es un debate además que está asociado fundamentalmente a una revisión posterior a la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad, de algunos actores, sobre todo de carácter más conservador, ¿no? Donde planteaban como esta cuestión de que cuál es el lugar de la política a la hora de administrar lo educativo. Y a ver, esto es porque lo educativo es un acto evidentemente político, digamos. Exacto. ¿No? Digamos, a todas luces político. Claro, pero no partidario. No en términos de política partidaria, es decir, la educación es el instrumento que se encuentra en la humanidad para reproducir la sociedad en la que nacen los nuevos, y para enseñar a los nuevos a pensar en clave de los problemas que identifica la sociedad en la que llegan, y de ahí la parte de la transformación posible de lo educativo. Y eso después de la Revolución Francesa además implicó una idea de una ciudadanía laica, una ciudadanía librepensadora, una ciudadanía con una perspectiva muy liberal, de construcción de los estados nacionales, de las democracias como la conocemos, digamos, en esta versión eurocéntrica del mundo. Entonces, claro que hay un tema en quién gobierna la educación. Porque en definitiva lo que se entiende ahí es que se juega el arreglo de sociedad, y no hay ninguna sociedad que entienda que lo educativo no es relevante. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que lograr los acuerdos para crear una nueva universidad que permita resolver algunas cuestiones de la formación en educación y que coloque a la formación en educación en otro lugar. Porque esto es lo que permite además la mejora continua de lo educativo. Claro. ¿No? Acá hay un cuestionamiento a veces a que eso va a quedar una cosa muy endogámica, ¿no? De maestra con profesores y no sé qué. Y bueno, en realidad ninguna universidad tiene una perspectiva endogámica, sino que tiene una perspectiva de relación del conocimiento, su sociedad, otros productores de conocimiento. Entonces, efectivamente, yo entiendo que ahí hay un lugar de mucha potencia para el futuro. Hay que buscar el mínimo común múltiplo que permita construir esas mayorías parlamentarias. Ahí la administración que ingresa entiende que esa universidad de la educación tiene que ser autónoma y cogobernada. Los otros actores que proponen universidades de la educación o universidades pedagógicas no lo entienden así. Yo apuesto mucho a que que es un gobierno que viene a plantear muchos acuerdos, y para eso va a tener que resolver alguna de sus plataformas, el Parlamento pueda negociar una universidad de la educación
de una buena vez. Ese era el reclamo docente, digamos, durante el último gobierno de Tabaré, digamos, ¿no? Que sea autónoma y gobernada, que en un momento, digamos, se manifestó en contra del proyecto. A ver, en realidad ahí, en el gobierno de Tabaré, hubieron varios reclamos. Hay que hablar, hay que hablar. Pero que no debe dar la esencialidad, por lo pronto, claro. Dale. Fue en gran parte el punto caliente. Hubo una discusión ahí en términos de el proyecto que se presentaba, si respondía a formas de cogobierno que eran de recibo para algunos colectivos docentes. Yo entiendo que lo que creemos, ¿no?, como Universidad de la Educación, probablemente no nos deje a ninguno conforme. Seguramente. Y creo que esa sería una muy buena solución. Porque eso... eso significa que hubo negociación, pero además eso significa que va a seguir siendo una cuestión. Porque el problema de esto es que pensar que atrás de eso es la olla de oro en el final del arco iris. No, eso es un instrumento para continuar mejorando las dificultades que tiene Uruguay. Uruguay todavía tiene un conjunto de docentes no titulados en educación media. Uruguay todavía tiene una agenda para construir de investigación en materia de mejora de lo educativo, en materia de qué es lo que pasa con lo educativo. Hay un conjunto de cosas ahí donde hay que seguir, la ciudadanía tiene que seguir mirando, tiene que seguir acompañando, tiene que seguir preguntando. La Universidad de la Educación es un instrumento que mejoraría eso. Hay una pregunta reiterada del chat que es sobre la inclusión de equipos multidisciplinarios, o sea, sobre todo equipo con trabajadora social, psicóloga, para las instituciones educativas de primaria y secundaria. Basta, bueno, ya tenés trabajos, amiga. Igual es como así. El público pide psicólogos. El público pide psicólogos, es real, dicen acá por la cucaracha. Multidisciplinarios, urgente, súper urgente. Igual yo les quiero avisar que no soluciona tampoco todo el equipo multidisciplinario. No, pero ayuda, por lo menos diagnostica. Nosotros tenemos ahí un conjunto de dificultades. Tenemos que ordenar cuáles son los recursos que colocamos en las instituciones y en el territorio, pero además ordenar las estrategias de intervención. Exacto. Yo creo que hay un conjunto de demandas de la población que exceden las posibilidades de los equipos que hoy tenemos. O sea que hay que reforzarlos, digamos, pero además tenemos que ordenar, digamos, la matriz de intervención. Porque el equipo multi en la institución educativa es una necesidad para resolver los temas de vulneración de derechos, de inclusión, hasta de construcción de equipo docente. Sí, claro. Es decir, hay todo lo que pasa en la cotidianidad de una institución educativa, el equipo es una fortaleza. Lo que sucede muchas veces es que en un escenario tremendamente complejo que es en el que están las instituciones educativas, ¿no? Porque hay que pensar que hay escuelas, en eso que sale en la tele, en los informativos, que hubo tantos tiros y no sé qué, bueno, al lado hay una escuela. En eso que sale en la tele, los informativos, de que hay una situación de abuso, de maltrato, no sé qué, bueno, ahí hay un liceo, una Bueno, lo de Tacuarembó que comentábamos hoy, que tenía gente que estaba siendo amenazada. Entonces, todo eso que entra a las instituciones, muchas veces podemos llegar a pensar fácilmente que esto se resuelve con un equipo multidisciplinario. Todos sabemos que eso no es así, que en realidad el equipo multi ayuda como a una mejor intervención en la institución educativa, que es este lugar donde los gurises van todos los días, o tenemos que hacer que vayan todos los días, porque todavía en el tema de la asistencia tenemos un lío. Pero después hay que ver de qué manera la matriz de protección social se despliega en territorio, y en esto la pregunta que hacías hoy, articulado con el sistema educativo, porque hay cuestiones que el sistema educativo puede hacer y hay cuestiones que el sistema educativo no solo no puede hacer, sino que no debe hacer, porque si las hace mal. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un lío con el tema salud mental. Sí. ¿Las instituciones educativas pueden hacer algo con eso? Sí, claro. Pueden hacer triage, tamizaje, ¿no? Hay un montón de instrumentos. Pueden trabajar los temas de convivencia, pueden trabajar los temas de derivación, pero después del otro lado
tiene que haber un sistema de salud que intervenga en esa situación. O la digamos. hace. Porque no es se entiende, no es el equipo multidisciplinario, es la política de salud. ¿Puede el sistema educativo intervenir en una situación de vulneración, de maltrato, etcétera? Sí puede, debe hacerlo. ¿Cómo? Bueno, indicando como las rutas, la derivación, etcétera. ¿Puede el sistema educativo intervenir y resolver solo esto? No, no puede, no debe hacerlo, porque además lo va a hacer mal. Total. Entonces, recaen sobre la educación pública, sobre todo sobre la ANEP, responsabilidades que tienen que ver con el corto alcance del Estado en tanto salud pública, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que afinar, que Uruguay ha avanzado mucho, tiene ya mucha experiencia, digamos, en equipos, en territorio. No es que estemos en una cosa que sea absolutamente novedosa. Hay muchísimos años de experiencia, de investigación, de producción, de encuadre, como para lograr, reforzando lo que hay y mejorando lo que hay, generar mejores intervenciones y responder a lo que pasa en una institución educativa. Cuando vos tenés todos los días a todos los gurises del barrio de tal edad, ahí adentro de un espacio, va a aparecer todo lo que pasa en esas vidas. Claro. El hambre, la angustia, la alegría, el arte, el amor, todo va a aparecer. Lo que la política pública tiene que hacer es cuidar esas infancias y esa adolescencia y lograr que se desarrolle lo mejor posible. A mí, entonces, perdón Gastón, porque dijiste algo lo asociaste con una analogía con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y habría que capaz un poco pensar en un sistema integrado de educación. Humanos. No me fonasies la educación. No sé que no. A Olesker le gusta eso. No te quiero fonasear la educación porque no quiero pensar la educación en cápitas. Pero... Ya, mira que... te tengo una mala noticia, amiga. Bueno. A Rodrigo le gusta eso. No, yo creo que efectivamente ahí hay un desafío, porque hay un desafío porque además se deterioraron las condiciones de vida de los gurises, se deterioró los climas de convivencia, se deterioró los temas de violencia, se deterioró el acceso a la salud, aparecieron los problemas que instaló la pandemia, es decir, estamos en un momento donde quienes están cotidianamente con gurises se la están viendo a cuadraditos para ver cómo dan respuesta a todo esto y no dejan de enseñar, porque esta es la cuestión. Y yo sé que eso angustia mucho, que eso no genera como mucha y por suerte tenemos docentes que se preocupan por eso, digamos, porque sería terrible no tenerlos. Sí, por suerte dejan capaz parte de su sueldo, de sus horas, de la vida. Quiero decir que lo hicieron toda la vida. Yo soy hijo de docente y mi vieja cocinaba para nosotros y para los gurises de la UTU de Malvin Norte, que no morfaban, sino era como una cosa de la solidaridad que ahí los docentes y las docentes ponen sistemáticamente, solidariamente su tiempo, su vida y su entrega. Hay algo acá que a mí me pasa mucho cuando hablamos de educación. En Uruguay tenemos como esta práctica, el gobierno, la Universidad Latinoamericana, el desarrollo de una educación inclusiva que sea para todo el país, pero hay algo que es el rol de los estudiantes y las estudiantes en la construcción de la política educativa. Que eso es algo que queda como muy, hablamos, ¿no? Las primeras infancias, darle bola a los niños, a los adolescentes, sí, pero en esto que es donde a ellos les impacta directamente, es tipo, callate pendejo que estoy yo. Sí, ahí está compleja, tenemos cosas para ganar ahí. El 14 de agosto me salió dentro de mi cuerpo. No, pero además tenemos como, digamos, siempre la pregunta por los jóvenes es cuando los jóvenes hacen cosas que no nos gustan. Pero después no hay pregunta. Pensemos toda la discusión de la transformación curricular. Sí. ¿En qué momento de los últimos 4 años tú escuchaste a algún joven hablar de lo que quiere aprender? Nunca. Tampoco con el gobierno de Frente Amplio igual, ¿eh? Perdón. Se ocupó el códice. Sí, claro, pero en eso, en los congresos de educación aparecían un poco, pero después en esto de la construcción de la política, yo creo que es una cosa como para ver. Yo creo que ese es uno de los desafíos, de decir cómo los adultos y la política pública pensada y ejecutada por adultos habilita espacios de conversación, de propuesta, de diálogo, de construcción,
a los gurises, y creo que en esto nos cuesta mucho, primero porque nosotros sabemos más, sabemos lo que les va a hacer bien, sabemos, ¿no? Todas esas cosas que nos pasan, pero además porque el escuchar a los gurises puede ser muy interpelante, ¿no? Si te dicen, mira, no entiendo para qué cuerno estoy haciendo esto, exacto, me aburre, o la verdad que no me siento bien cuando vos me tratás así, es interpelante. Pero creo que es una cantera de mejora inagotable. Es decir, pero ¿cómo en la práctica? ¿Cómo lo pensás? No digo que vaya a suceder, pero en esto de cómo pueden ser protagonistas un poco de historia. Nosotros estamos pensando el volver a retomar la participación como eje de lo educativo, y esto implica a los actores de lo educativo, y ellos son los principales actores de lo educativo, y esto implica que vos vas a tener que mover cosas, desde lo curricular hasta capaz que cómo se organiza la institución, a cómo se hay un conjunto de instrumentos o de estímulos que pueden favorecer, ¿no? Si vos haces un fondito de algo, si habilitás un presupuesto participativo de algo, digamos, ahí hay que ver cuáles son los mejores instrumentos, irlos evaluando, pero lo que es claro es que va a haber un espacio para la voz de los estudiantes, porque es clave para poder mejorar en el jardín, en la escuela, en el liceo, en la UTU, ni que hablar en los niveles superiores. Uno de mis sueños era el cogobierno en las escuelas, los gurises con participación, hay un consejo, la directora, las maestras y los gurises diciendo queremos esto en asamblea. De hecho, es mi imperio romano. Es la ciudad de los niños de Tonucci, ¿no? Lo que pasa es que eso se ha acabado cuando llega el contador. Sí, claro. Bueno, yo te decía, a todos nos pasa lo mismo. Igual, llegó el señor de traje. Tampoco. Estamos todos en contra del contador. Maestra, gurises. Tipo, a él no lo queremos. Equipo técnico. Bien, y lo otro, el Frente Amplio plantea la creación del Sistema Nacional de Educación Pública, nuevamente, volver a reactivar ese sistema. La LUC inauguró lo que fue el Sistema Nacional de Educación, quitó lo público como un eje. Se plantea reactivarlo. ¿Cómo viene pensando esa articulación? ¿Cómo ves? ¿Cómo se piensa repotenciar este espacio? Bueno, ahí hay un conjunto de cosas que se modificaron, pero en realidad después no funcionaron, ¿no? Hay una primera cuestión que tenemos que retomar, que es esto de la articulación de la política, ¿no? Esto que hablábamos, bueno, hay cosas que son que se hacen en la institución educativa, pero hay otras tareas que son de otros organismos. Esto tiene que estar articulado, porque si no está articulado, no llega a quien tiene que llegar, como tiene que llegar, no garantiza los derechos que tiene que garantizar, y todos fingimos demencia con que existe el programa tal, la cosa tal, y no sé qué, y el pibe está a la intemperie, igual que estaba antes. Entonces, ahí... Y es clave, digamos, que los entes de la educación, las diferentes institucionalidades de lo educativo coordinen, porque si no perdemos un montón de cosas que se pueden ganar ahí y que se han ganado. Entonces ahí hay un primer elemento para reconstruir o construir la coordinación interinstitucional, no solo de lo educativo en el Sistema Nacional de Educación Pública, sino con el resto de la matriz de política pública. Y esto implica los 3 niveles de gobierno. Los municipios son fundamentales. Los municipios y los gobiernos departamentales, porque desde lo que te imagines de infraestructura hasta el hogar estudiantil, pasando por el comedor, pasando por el ómnibus, que en realidad los lleva y los trae, pero porque si no, no habría estudiantes. No, claramente no llega. Y creo que eso requiere como dar cuenta de la complejidad que tiene eso en los tiempos, las acciones y en las definiciones de la política. Después creo que hay una ganancia muy importante para adelante en términos de aquellos lugares donde todavía tenemos dificultades de cobertura, es decir, todavía no tenemos todos los gurises que tenemos ganas de tener adentro. En términos de primera infancia es muy claro, digamos, faltan unos poquitos gurises para incluirse en 3 años, pero el tramo 0 a 2 todavía estamos lejísimos, andamos por la mitad de los gurises. Claro. Esto, digamos, de vuelta a la vinculación con el desarrollo de esa niño, con la posibilidad, el desarrollo en términos del individuo, su cerebro, sus relaciones, es decir, hay mucha literatura que habla de la importancia de asistir a un centro educativo en esa edad, la posibilidad de cuidados para las familias, digamos, la vinculación de esto con
la posibilidad de conseguir un trabajo no, digamos. Total. Y luego el otro tramo donde tenemos un montón para ganar es en lo terciario universitario. Uruguay tiene bruto desafío ahí en construir muchas sillas y muy descentralizadamente, porque hoy está existiendo una demanda no satisfecha fundamentalmente en el interior de propuestas terciarias universitarias. Esto cambia la vida a los gurises, digamos, en términos de las posibilidades de desarrollarse, de construir proyectos, de poder dedicarse a cosas que le interesan, que es una clave de las cosas que está bueno que te pase en la vida, pero además cambia la ecuación de las economías familiares, porque no hay que mandar un botija a estudiar a otra ciudad y mandarle la encomienda todos los fines de semana, pero conseguirle un alquiler o... ni que hablar, pero además cambia la ecuación de lo productivo, lo ciudadano, los arreglos de sociedad en el interior del país, porque en la medida que vos tenés ciudadanos más formados, producen mejores relaciones con otros, mejor convivencia, producen más, es decir, producen más valor agregado, señores. Señor Mercado, usted quiere más plata. Entonces creo que ahí hay un desafío que es un desafío lindo de comprarse, ¿no? Más allá de los que no son lindos, este es un lindo lío para comprarse en este periodo. El impacto de la universidad en diferentes lugares del resto del país ha sido impresionante. Eso lo puedo decir con conocimiento de causa, y es increíble cómo, no sé, esto de poder seguir estudiando y no tener que emigrar obligatoriamente y no estar excluido, me parece que es sustantivo. Vos vas a ciudad del interior que cambiaron. Sí. Cambiaron, son otras ciudades. Tenés miles en Rocha, en el Cure Rocha, en el Cure Maldonado, en Rivera, en Tacuarembó, hay como otro país. Pero además ha pasado otra cosa que ha pasado desapercibida, que es como más gurises estudian, y todavía nos falta la mitad que termine el bachillerato, pero terminan más el bachillerato que hace 15 años, y entonces hay una demanda no satisfecha de acceder al terciario universitario. Y eso no estaba presente. El Canario Frati me llevó hace 2 años, en marzo, a Río Branco, a un barrio allá 3 cuadras antes del puente, digamos, a una reunión un viernes a las 8 de la noche con 60 pibes para ver qué es lo que se podía hacer, cómo accedían a las becas, qué pasaba si no accedían a las becas, cómo hacían si no accedían a las becas para seguir estudiando. Correcto. Es decir, yo he ido varias veces a Río Branco por diferentes razones, y hace 20 años en Río Branco era ciencia ficción. Entonces, tener gurises de 18 años, 19 años, con ganas de seguir estudiando en el interior del país, hay que darles una silla en una propuesta educativa que tenga que ver con su proyecto de vida. Divino. Llegaron a... Perdón, una última... sí, porque es de 2 minutos. ¿Llegaron a tus oídos los reclamos de los vecinos de La Teja que se están organizando por un liceo de bachillerato? Sí. Estuve reunido con ellos. Están ahí, les pedí que consiguieran con el municipio qué posibles terrenos había. También una cuestión que estamos planteando, que es nosotros vamos a utilizar datos del censo y datos administrativos para ordenar las prioridades de infraestructura. Y esto, dicho así, parece como muy, pero no es muy. Nosotros no estamos dispuestos a arreglar los problemas de infraestructura a dedo, como se ha hecho en algunos lugares, y después tenés instituciones que tienen la mitad de las sillas ocupadas. Claro. Claro. ¿Por qué? Primero porque vamos a tener recursos finitos y tenemos que ordenar eso en virtud de lo que están dando los datos del censo, porque ahí está planteando situaciones complicadas, digamos. Y esto no quiere decir que las comunidades no tienen razón, no tengan razón en sus necesidades. Las necesidades de la comunidad siempre es correcta. Lo que tenemos que ordenarla a dónde damos respuesta de acuerdo a algunos criterios que permitan a todo el mundo entender que no están siendo perjudicados por una decisión discrecional. Yo creo que estos son de las cosas que hay que lograr ganar en este periodo, porque efectivamente el país está lleno de instituciones que se han hecho en el marco de definiciones que poco tenían que ver con lo educativo. Y nosotros vamos a intentar que las definiciones tengan que ver con lo educativo.
Muy bien. Qué linda forma de cerrar. Qué hermosa forma de cerrar. Yo te quiero dar una doble gracias, una por haber venido y además porque nos pasaron por cucaracha que hoy es tu precumpleaños. ¿Es verdad? Dicen que cumplo mañana. Dicen que cumplen mañana, así que te decimos un feliz precumpleaños Total. hoy. Agradecerte venir tu domingo hasta acá para poder compartir con nosotros. Dejaste pila de cosas, el chat explotó de cosas. Después, si Total. querés, sentate y mirate las cosas del chat. Mi sobrino dice que ya están organizando una movilización para organizarse a la escuela. Gasto tiene un montón de sobrinos y dicen que ya hacen carteles con reclamos para las infancias. Exacto, así que después también te pasaré esos carteles. A ustedes agradecerles mucho, agradecerte de vuelta por la participación de hoy. Tuvimos un maravilloso chat. Al equipo de atrás los admiro, los quiero en mi vida, los quiero mucho. A ustedes pedirles, ahí están, miren lo que son. Maravillosas, encantadoras, fantásticas. A ustedes recordarles que nos estamos reencontrando el próximo domingo a las 19 horas acá por el canal de Desembarco. El martes tenemos Desorden Internacional. El Tenemos domingo a las Desorden 14 volvió Culturiza. Pueden ver el programa que ya quedó colgado en el día de hoy de todo lo que estuvimos hablando sobre música afro-uruguaya. Así que también pueden Música mirar negra, ¿no? Música Negra fue. Música negra. Así fue como lo titularon los invitados, incluso y las invitadas. Así que invitarles también a chusmear a On Demand esa propuesta que tenemos de Desembarco. Y recordarles, somos un proyecto colectivo, pueden aportar a través de las diferentes redes sociales y de las diferentes formas que tenemos como del QR que colectivo. va a aparecer acá. Y Mira. de este QR que está acá Sí. también. Aporten, Acá. aporten y... Porque hacemos contenido sin que nos digan qué tenemos que decir. En eso, pórtense mal, cuídense bien y ojalá tengamos una educación para todos y todas en todo el país. Muchas gracias.